Estimados amigos de Pharmetic La Santé, soy el doctor César Contreras, nuevamente con ustedes para esta vez hablar sobre una línea de productos excelente que está trayendo el laboratorio. Ya ustedes seguramente la conocen o por lo menos han oído hablar de ella. Es la línea oftalmológica. Esta línea oftalmológica va a cubrir un vacío que hay en el país de productos oftalmológicos. Por lo tanto, les auguro muchísimo éxito a nivel nacional. Para ello vamos a ver primero entonces el entrenamiento, como lo hemos conformado siempre, comenzando por la parte anatómica, luego funcional, patología y producto. Esta presentación es casi la misma que la que les envié a ustedes. La he acortado un poco para no hacerla acá tan largo, sino lo que quiero es enfatizar en algunos aspectos, en algunas áreas. Recordamos que la órbita o las órbitas son las cavidades que se encuentran en el macizo facial y una a cada lado, por supuesto. Allí están metidos los globos oculares o los ojos, que están formados por tres túnicas, dos segmentos divididos en tres cámaras y un lente. Las túnicas son externa, media e interna. La túnica externa está conformada a su vez por tres partes, que es la esclerótica o esclera, que es una parte fibrosa, que es la más resistente, es lo que conforma lo blanco del ojo. En la parte delantera del ojo está la córnea, que es la extensión de la esclera, pero no tiene color. Las tres cuartas partes o las cinco sextas partes posteriores es blanca, pero en esta parte anterior es transparente y es la córnea. A través de ella es que va a entrar la luz y van a entrar las imágenes al ojo. Hay una separación entre la esclera y la córnea, que es el limbo esclerocorneal, y tenemos la conjuntiva que recubre la parte interna de los párpados y la parte anterior del ojo, pero no la córnea. La córnea no está cubierta por la conjuntiva. Esa era la túnica externa. La túnica media o túnica vascular está conformada a su vez por tres partes: coroides, cuerpo ciliar e iris. La coroides está ubicada entre la esclera y la retina y tiene una rica vasculatura, sirve de pantalla pigmentaria. El cuerpo ciliar está formado a su vez por los procesos ciliares y el músculo ciliar. Allí es donde se produce el humor acuoso y el músculo ciliar es el que va a tensar a unas fibras que se llama la zónula, que es la que se encarga de modificar la forma del cristalino para permitir que la imagen se forme en la retina. Y el iris es el músculo pigmentado, es el que le da color al ojo. Fulanita, qué lindo tiene los ojitos azules, porque su iris es azul. Y fulanito, qué buen mozo con los ojos verdes, porque su iris es verde. Entonces lo que está azul, verde o marroncito, guarapo, como tenemos en común, es la pigmentación que tiene el iris. Aquí lo vemos en esta lámina. El iris tiene dos tipos de músculos: fibras radiales y fibras longitudinales. Cuando se contraen las radiales, el iris se contrae, la pupila se hace más pequeña. La pupila es el espacio o el orificio que queda en todo el medio del iris. Cuando se contraen las fibras radiales, alan el iris y este se dilata. Entonces tenemos contracción o dilatación. Ya vimos entonces que había una túnica externa, una túnica media y la túnica interna o túnica nerviosa, que es la retina. Allí se encuentran unas neuronas. Entonces las neuronas no están solamente en el cerebro, están en el cerebro, en el tallo cerebral, en la médula espinal, en los nervios, en una cantidad de tejidos, y entre ellos están en la retina. Y hay dos importantísimos grupos de neuronas, unas se llaman conos y otras se llaman bastones. Los conos son los que están especializados para la visión que se llama fotóptica o visión diurna o visión de colores, y es la que nos permite ver los detalles finos. Los bastones se especializan para la visión nocturna,
y solamente ven en un solo color, por lo tanto su visión es monocromática. Se llama visión escotóptica. La de los conos es fotóptica y la de los bastones es escotóptica. En la retina hay una zona de especialización de gran acúmulo de conos. Está ubicada en el cono, en la zona posterior del ojo, y se llama fovea o mácula. Y hay otra zona importante que es por donde salen las fibras nerviosas para formar el nervio óptico. Y eso se llama la papila o disco óptico. Aquí vemos en la imagen de abajo, a la izquierda está marcada lo que sería la fovea o mácula, que es lo que está el acúmulo de conos, y a la derecha algo más blanco, más brillante, por donde están saliendo también las arterias y entrando las venas al ojo. Allí esa es la salida del nervio óptico, se llama disco óptico o papila. El ojo también está dividido en segmentos y cámaras. Tiene dos segmentos, uno anterior y uno posterior, y a su vez el segmento anterior se divide en cámara anterior y cámara posterior. Entonces tenemos segmento anterior y segmento posterior, y el segmento anterior, cámara anterior y cámara posterior. La cámara anterior está ubicada entre el iris y la córnea y está llena de humor acuoso. La cámara posterior también está llena de humor acuoso, justamente allí donde se produce, y está ubicada entre la cara posterior del iris y el cristalino. El segmento posterior es lo que se llama la cámara vítrea, está llena también de un líquido, pero es un líquido gelatinoso, espeso, que se llama humor vítreo. Entonces, repito, tenemos el segmento anterior y el segmento posterior. El segmento anterior está dividido en cámara anterior y cámara posterior. Hay una lente que está separando el segmento anterior del segmento posterior, que es el cristalino. El cristalino es un órgano sumamente importante. Él es transparente y él puede cambiar de forma de acuerdo a la inserción de la zónula. Las zónulas son como unas fibras que se insertan en el cristalino, y si esas fibras se contraen, alarga el cristalino como si fuera el cristalino, y si esas fibras se relajan, entonces el cristalino se hace más gordito. No sé si la idea está así. Si ahí está esta que es la zónula, está relajada, entonces el cristalino está más gordito. Si esta zónula se contrae, alarga el cristalino y se hace más delgado, más alargado. La finalidad de eso es permitir que, si uno está viendo a lo lejos o a cerca, la imagen caiga exactamente en la retina, que es donde tiene que caer. Este cristalino o su cápsula, a veces con el paso del tiempo se opacifica y se forma lo que se llama pensé que lo tenía aquí, la catarata. Hay casos de catarata congénita, hay niños que nacen con catarata y desde que nacen prácticamente hay que estarlos operando para quitar el cristalino y cambiarlo por un lente intraocular, que es lo que se hace en el adulto. Ya después de los 60 años, una gran cantidad de personas tienen que empezar a operarse porque ven borroso, porque ese cristalino está opaco. Bueno, les mencioné hace rato el humor acuoso. El humor acuoso es el agüita que está metida en el segmento anterior, tanto en la cámara anterior como en la posterior. Se forma en la cámara posterior, segmento anterior, cámara posterior, por delante del cristalino, entre el cristalino y el iris. Allí se va a formar y pasa a través de la pupila a la cámara anterior. Allí está una zona que se llama el trabéculo, y este trabéculo desemboca en el canal de Schlemm y por allí se va el humor acuoso. Él está permanentemente produciéndose y absorbiéndose, produciéndose y absorbiéndose. Aquí podemos ver, entonces está el cristalino, ahí lo pueden identificar en todo el centro de la lámina del ojo. Aquí está el cristalino. Este es el iris,
este es el espacio que deja el iris, que es la pupila. Aquí está el cuerpo ciliar y aquí se está produciendo el humor acuoso que sale. Esta es la cámara posterior. Llena la cámara posterior, pasa por la pupila, va a la cámara anterior. Aquí está el trabéculum, aquí está el canal de Schlemm y se absorbe y pasa a los vasos epiesclerales y de allí va a la circulación general. Repito, vamos a volverlo a ver acá. Este es el cristalino, esta es la zónula, que son las fibras que lo van a alargar. Ah, broma, se me cambió. Que lo van a alargar o a engordar y permite que se forme la imagen en la retina. Ahora veamos el sistema lagrimal. El sistema lagrimal está formado por el aparato secretor y las vías lagrimales. A su vez, el aparato secretor está conformado por una glándula principal, unas glándulas accesorias, otras glándulas, como son las glándulas de meibomio. La glándula principal está hacia arriba y afuera en este ángulo, dentro de la órbita, en este ángulo que se llama superoexterno. Las glándulas accesorias están en los párpados y ellas son las encargadas de producir el componente acuoso de las lágrimas. Hay otras glándulas que son las de meibomio que están en los párpados que se encargan de producir la parte lipídica, oleosa, grasosa de las lágrimas. Y hay otras glándulas que son las encargadas de producir el moco. Hay un componente mucoso de las lágrimas. Entonces la lágrima no es pura agüita. La lágrima no es pura agüita. Tiene tres componentes y ellos son los que van a permitir que haya una adecuada lubricación y oxigenación de la córnea para que se mantenga siempre transparente. Las vías lagrimales, que son las encargadas de sacar las lágrimas del ojo, comienzan con unos puntos que se llaman los puntos lagrimales, que son dos. Está uno aquí y uno aquí, en este ángulo, en el ángulo interno del ojo. Las lágrimas que se forman principalmente aquí, que esta es la glándula principal, bañan el ojo, sobre todo el parpadeo se encarga de eso, de bañar todo el ojo. Las lágrimas entonces penetran por estos orificios o puntos lagrimales, van al canalículo superior o inferior, luego van al canalículo común, pasan al saco lagrimal y de ahí al conducto nasolagrimal y hace que desemboquen en la nariz. De cada ojo va a cada fosa nasal. Por eso es que a veces cuando uno se pone gotas en los ojos, siente el sabor en la boca. Y dice, ¿cómo me llegó a la boca? Bueno, pues llegó por ahí, porque se fue por punto lagrimal, canalículo lagrimal, saco lagrimal, conducto nasolagrimal, cae en la nariz y de la nariz pasa por detrás, va hacia la nasofaringe y allí nosotros podemos percibir algunos sabores. Entonces ese es el camino que siguen las lágrimas. Cuando uno llora es mucha la cantidad de lágrimas, entonces no es suficiente estas vías lagrimales para poderlas eliminar y se desbordan. Las lágrimas entonces, como dije, no es pura agüita, tiene un componente grasoso que es el que impide o disminuye la evaporación del componente acuoso que es fabricado principalmente por las glándulas lagrimales. Ya dijimos que el componente oleoso o lipídico o grasoso es producido por las glándulas de meibomio. El componente acuoso es producido por las glándulas principales y secundarias y el componente mucoso es producido por otras glándulas que también están en los párpados, que son los que permiten la adherencia de las lágrimas a la córnea. Cuando la secreción es deficiente, entonces hay un síndrome de ojo seco. No solamente deficiente en la parte acuosa, puede ser también deficiente en la parte oleosa o en la parte mucosa. Entonces no es tan fácil como uno decir, ojo seco quiere decir que las glándulas lagrimales no producen suficiente lágrima, ¿no? Puede ser que el componente acuoso sea adecuado, pero el componente oleoso o grasoso sea bajo, esté disminuido. Glándulas de meibomio, acuérdense, para el componente oleoso. Seguramente eso se lo va a preguntar ahora en el examen, acuérdense.
Bueno, vamos a ver ahora la vía óptica. La vía óptica es cómo llega la imagen desde la retina hasta el cerebro, o sea, cómo yo veo. Muchas veces la gente ni se pregunta eso, simplemente ven y ya. Pero cuando uno se pregunta cómo yo veo, dice, oye, aquí está pasando algo, bueno, eso está en el sistema nervioso. De hecho, lo que uno ve penetra por la pupila, se forma luego en la retina y allí impacta a los conos y bastones, que son neuronas. El impacto de la luz, de la imagen de lo que yo estoy viendo, que se llama fotones, ese impacto en el cono o en el bastón va a ser transformado en una señal bioeléctrica. Imagínense ustedes, lo que está afuera, el arbolito que yo estoy viendo ahorita, por ejemplo, allá afuera, una palmera, un chaguaramo, esa imagen, eso impacta en mi retina, a los conos y bastones, y se transforma en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va por el nervio óptico y va a llegar hasta la corteza occipital, aquí atrás, corteza occipital. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí estamos viendo en esta gráfica, ¿verdad? Aquí está el ojo, aquí está la córnea, por aquí pasa la luz, impacta a los conos o bastones, viene por el nervio óptico, pasa por esta zona que se llama el quiasma, viene luego a esta zona que se llama el núcleo geniculado, pasa a través de estas fibras y llega a la parte de atrás del cerebro, que es el lóbulo occipital. Y allí es donde se forma la imagen. Esto, ya ustedes lo leyeron en el manual, ya lo vieron en la presentación que les mandamos, pero lo quería explicar. Si yo cierran ustedes por favor el ojo izquierdo, se quedan solo con el ojo derecho abierto. El ojo derecho, vamos a decir, tiene una zona externa y una zona interna. La zona externa se llama temporal, la zona interna se llama nasal, nasal porque es la que está cerca de la nariz, y la externa temporal porque es la que está cerca del hueso temporal. Los conos y bastones del lado temporal de mi ojo derecho están aquí, están así, están recibiendo las imágenes de aquel lado, no las de este lado. De aquí más poco, están recibiendo principalmente las que vienen del lado izquierdo. Entonces, esas imágenes impactan conos y bastones de mi retina temporal, pasan por el nervio óptico, pasan por el quiasma óptico, siguen por la cintilla óptica derecha, llegan al ganglio geniculado derecho y van a la corteza occipital derecha. Pero los conos y bastones de mi mismo ojo derecho, acuérdense que tienen cerrado el ojo izquierdo, de mi mismo ojo derecho, pero del lado interno o lado nasal, están viendo las cosas que están del lado derecho mío, hacia allá, hacia afuera. Estas imágenes pasan por la pupila a través de la córnea, impactan los conos y bastones de la retina nasal, pasan por el nervio óptico derecho, pero cuando llegan al quiasma se cruzan. Las del campo nasal se cruzan y van hacia el lado izquierdo. Van a la cintilla óptica izquierda, al ganglio geniculado izquierdo y llegan a la corteza occipital izquierda. Entonces, repito, lo que impacta el lado derecho de mi retina del ojo derecho va al lado derecho del lóbulo occipital. Pero lo que impacta el lado izquierdo de mi retina, o sea, la parte nasal, se decusa y va al lado izquierdo, a mi lóbulo occipital izquierdo. Lo mismo pasa con el ojo derecho, ahora con el ojo izquierdo. Ahora cierren el ojo derecho, dejen abierto el ojo izquierdo. Lo que está impactando los conos y bastones que están del lado externo, o sea, del lado temporal de su ojo izquierdo, va por el nervio óptico izquierdo, pasa por el quiasma óptico, va por la cintilla óptica izquierda, ganglio geniculado izquierdo y llega
al lóbulo occipital izquierdo, pero lo que impacta el lado interno del ojo izquierdo, bueno, ustedes lo están viendo al revés de mí, el lado interno del ojo izquierdo va por el nervio óptico izquierdo, llega al quiasma, pero se decusa, o sea, se cruza y va luego por la cintilla óptica derecha al lóbulo occipital derecho, de manera tal que mi lóbulo occipital derecho ve una parte del campo visual derecho y una parte del campo visual izquierdo, pero ve básicamente campo visual izquierdo, y mi lóbulo occipital izquierdo ve básicamente el campo visual derecho, pero hay unas zonas que van a ser simultáneas. Entonces, el lado derecho del cerebro recibe información a través de ambos nervios ópticos del campo visual izquierdo, de lo que está acá. Y el lado izquierdo del cerebro, bueno, ustedes lo ven como si fuera derecho, pero es mi izquierdo, recibe información a través de los nervios ópticos de lo que está en el campo visual derecho, de lo que está para allá. La parte central de los campos de visión se superpone y la ven los dos ojos, y eso se llama visión binocular. ¿Qué pasa si yo pierdo un ojo? ¡Tac! Los piratas, pues. Pierdo un ojo y me queda un solo ojo. ¿Voy a ver un solo campo? No. Veo los dos campos porque estoy mandando imágenes a los dos lóbulos cerebrales. Pero la situación cambia si yo tengo un infarto en el cerebro, en el lóbulo occipital derecho. Porque si tengo un infarto en el lóbulo occipital derecho, no voy a ver nada de lo que está del centro hacia la izquierda. No dirá, pero si no le pasó nada al ojo, no, pero le pasó a algo, se infartó la zona del cerebro donde se forma la imagen. Entonces no veo nada de aquí para acá. Y al revés, si tengo un infarto en el lóbulo occipital izquierdo, no veo nada de los campos derechos. Pero si tengo un solo ojo, sí veo completo derecho e izquierdo. Bueno, esto espero que se pueda entender. Si no lo entiende, se lo pregunta a Nora, para que se lo explique con más detalle. Entonces, ahí estamos viendo el ojo que está aquí, el ojo derecho, ve lo que está en el lado nasal, ve lo que está del lado externo, y las neuronas del lado temporal ven lo que está del lado interno. Lo mismo hace el ojo izquierdo. Entonces estas imágenes se superponen y esto es lo que se llama la visión binocular. Entonces fíjense aquí es lo que les decía. Las fibras del campo temporal de la retina del ojo derecho vienen por el nervio óptico derecho, quiasma óptico, cintilla óptica derecha, ganglio geniculado derecho, y va al lado derecho del lóbulo occipital. Pero los conos y bastones del lado nasal van por el mismo nervio óptico derecho, llegan al quiasma, pero se cruzan, vienen al ganglio geniculado izquierdo y van hacia el lado izquierdo del cerebro. Esto es lo que se llama la decusación de las fibras ópticas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, le he hecho el cuento. Yo una vez tuve una paciente que me decía que no veía bien de su lado izquierdo. Y cuando le hice un examen, pues me di cuenta que no es que no veía bien, es que no veía nada. De la mitad para la izquierda no veía nada. Solamente con ese detalle del examen ya yo hice el diagnóstico. Le dije, señora, usted tiene un infarto cerebral. Tiene un infarto cerebral, hay que hacer una tomografía. Le oculté las carótidas y tal, todo eso está bien. Le dije, y el foco, el émbolo viene del corazón. Entonces le pedí un ecocardiograma, le pedí una tomografía cerebral, exactamente lo que dijimos, porque cuando uno se sabe la anatomía y la fisiología, ya lo demás pues es pan comido. Bueno, vamos a ver ahora los llamados trastornos de refracción. Como esto ustedes lo están viendo en su casa, el que se canse pues le pone pausa y va a hacer lo que tenga que hacer y regresa. Yo sí tengo que seguir. Entonces, los trastornos de refracción, ¿cuáles son? Miopía, cuando las imágenes se enfocan delante de la retina,
delante de la retina, porque el ojo es más largo, entonces no alcanzan a formarse en la retina, sino delante de la retina. Por lo tanto, ve bien los objetos que están cerca, por eso el miope se pega todo así, para lograr que la imagen se forme más hacia atrás en la retina, pero ve borroso lo que está lejos. La hipermetropía es que las imágenes se forman detrás de la retina. Entonces la gente ve bien lo que está lejos, pero le cuesta ver lo que está cerca, lo ve borroso. El astigmatismo es cuando se forman varios puntos focales a la vez. Y la presbicia es cuando el cristalino se endurece, ya pierde la capacidad de ponerse más gordita o más flaquita, de hacer esto o hacer esto, entonces ya no puede enfocar. Ve bien lo que está lejos, pero no ve bien lo que está cerca. Igualito que si fuera hipermetropía. Entonces aquí tenemos arriba, esto es lo normal, que la imagen se forma en la retina. Si la imagen se forma delante de la retina, ¿cómo se llama? Miopía. Y si se forma detrás de la retina, se llama hipermetropía. Y si se forman varios puntos focales a la vez, se llama astigmatismo. Afortunadamente, todo esto se corrige con lentes. Todo se corrige con lentes. Vamos a hablar ahora de los procesos inflamatorios e infecciosos. Aquí dejé solamente algunos, todos los demás los tienen en su manual y lo tienen en la presentación completa. Uno que se llama epiescleritis, que es una enfermedad benigna, indolora, autolimitada, recurrente, no progresiva, que afecta a jóvenes o adultos. En un 30% de los casos se asocia a otras enfermedades, como enfermedades reumáticas, infecciosas, dermatológicas o metabólicas. ¿Y por qué lo dejé aquí? Porque se puede tratar con AINES tópicos u orales. Nosotros no tenemos ningún AINE tópico ni oral, pero es importante para que sepan que se puede tratar tópicamente. Otro proceso inflamatorio es la uveitis. Puede ser anterior, posterior o global. La anterior es cuando la inflamación está en el iris o en el cuerpo ciliar o en ambos. En ese caso que sea ambos se llama iridociclitis. Pero la posterior es la que afecta la cámara posterior, que está coroides o retina, mejor dicho, no la cámara posterior, el segmento posterior. El segmento posterior. Y puede afectar la coroides o la retina. Aquí estamos viendo en la parte de arriba una uveitis anterior y aquí vemos cómo está afectando la coroides y la retina. Estas son zonas de hemorragia por la inflamación que hay allí. Estas son zonas de inflamación sin hemorragia. Esto es una cosa interesante para diferenciar la uveitis de la conjuntivitis. En la uveitis, los vasos congestionados, dilatados, llegan hasta el limbo esclerocorneal. No pasan para acá porque en la córnea no hay vasos. En cambio, en la conjuntivitis, la inflamación llega como hasta aquí. No llega hasta el limbo esclerocorneal. Solamente con eso ya uno dice uveitis anterior o conjuntivitis. Hay otro proceso que es la endoftalmitis, que es inflamación de las cavidades. O sea, o el humor acuoso o el humor vítreo. Puede ser por una infección o puede que no sea infecciosa. Ahí está una endoftalmitis, fíjense, esto es en la cámara anterior, estamos viendo un acúmulo de pus, esto que se ve aquí, es pus. Ahora, los procesos a nivel de párpados y conjuntiva, que son los más conocidos, los más comunes, tenemos el orzuelo. El orzuelo es igualito que una foliculitis en un brazo, en la barba, en cualquier otro lado. Se inflama el folículo piloso, se inflama luego la periferia del folículo piloso y se forma un forúnculo. ¿Cómo se sabe? Porque se forma como una boquita blanca y en todo el medio tiene un pelo. En este caso tiene una pestaña. ¿Cómo se puede eliminar? Pues si uno tuviera la lupa y una pincita, bueno, casi todo lo tenemos en la casa, una lupa y una pincita, uno puede agarrar la pestaña que está saliendo de allí, tic, la ala y ya con eso debería, si es una sola, ¿no? Habitualmente es una sola, pero hacerlo antes de que la inflamación sea muy grande.
y hay que ponerle antibióticos en ungüento tópico, como lo vemos ahí. Fíjense aquí se ve la boquita blanca, aquí se ve la boquita blanca, no se ve en la pestaña, pero es eso, pues un orzuelo, aquí también. Hay otra cosa que es común que se llama el chalazion, es un nódulo que se localiza en la parte, vamos a decir, media o hacia la punta de los párpados. Es por obstrucción del canal de drenaje de las glándulas de meibomio. ¿Se acuerdan de las glándulas de meibomio? Son las que producen una secreción grasosa, oleosa, lipídica para la lágrima, para evitar que la lágrima se evapore muy rápido. Generalmente desaparece solo el chalazion, pero si no desaparece y se forma un quiste, eso no se quita con ninguna cremita ni dándole masaje. Para eso hay que operarlo y sacar esa glándula de ahí. Entonces aquí la vemos, esta está inflamada, pero fíjense que no se ve nada en el borde, ¿no? O sea, no es un orzuelo, es un chalazion inflamado. Aquí está este chalazion, fíjense cómo empuja el borde del párpado. Esto molesta, esto duele, pero este no está inflamado, pero está ahí enquistado, entonces hay que operarlo. Este de aquí arriba, a lo mejor con antibióticos tópicos, con antiinflamatorios, pueda desaparecer. La blefaritis es una inflamación del borde de los párpados. Se pone rojo, irrita, pica y se forma como unas escamitas parecidas a la caspa. ¿Cómo la ven aquí? Aquí se ve como unas escamas en el borde de los párpados. La conjuntivitis es la inflamación con o sin infección de la conjuntiva, que puede ser alérgica o por bacterias o por virus. Ya les dije que en la conjuntivitis, fíjense aquí, cómo los vasos se congestionan pero no llegan al limbo esclerocorneal. Cualquiera de ustedes que le ve a alguien el ojo rojo así y le dice voltea para allá, y si los vasos no llegan hasta acá, le dice tranquilo, es una conjuntivitis. Si los vasos llegan hasta aquí, mejor es que te vayas al oftalmólogo. Puede ser una escleritis, puede ser una epiescleritis, puede ser una uveitis. Entonces, pero esto les puede servir a ustedes para saber si hay que salir corriendo o no. Vamos a hablar ahora del glaucoma. El glaucoma en realidad no es el aumento de la presión intraocular. Ese era un concepto que se tenía hasta hace pocos años. Muchos médicos lo siguen manejando así, que es el glaucoma, aumento de la presión intraocular. Pero no es verdad. El glaucoma es una lesión crónica y progresiva del nervio óptico que hace que se pierdan las capas de la fibra nerviosa de la retina y el disco óptico se ve hundido, se ve como excavado, no se ve plano, no sé cómo poner para que vean, no se ve plano sino se ve como así, como excavado, como si fuera esto así. Eso termina afectando el campo visual porque hace que se pierda la visión periférica. Eso quiere decir que si usted está mirando el computador y le pasa una mosquita por aquí, usted la ve. Si alguien le hace así, usted lo ve. Pero el que tiene glaucoma pierde la visión periférica, que es un glaucoma avanzado, y se queda lo que se llama visión tubular. Póngase la mano así delante del ojo, cierren el ojo izquierdo, pónganse la mano así delante del ojo derecho, como si fuera un tubo, así, y miran por ahí. Así es como ve una persona con glaucoma avanzado. Y cuando está más avanzado, tápense el ojo, o sea, no ve nada. Por eso es la segunda causa más importante de ceguera en el mundo después de la retinopatía diabética. Por eso es importante diagnosticarlo y no dejarse confundir. Hay glaucoma que se llama de presión normal, lo cual también es mentira, porque eso se puede desencadenar haciendo una prueba que se llama prueba de sobrecarga hídrica. Pero la mayoría de los oftalmólogos, cuando alguien le dice me duele el ojo, me molesta, lo tengo rojo, y le toman la presión, le dicen no, la presión está normal, está por debajo de 21. Entonces no es glaucoma, mentira, posiblemente sí es glaucoma. Si ustedes saben de alguien que le pase eso, o cambian de oftalmólogo
o buscan al oftalmólogo y le dicen, por favor, hágame la prueba de sobrecarga hídrica. Con la prueba de sobrecarga hídrica, la presión intraocular va a subir, pero no debe pasar de 24. Si tenía 20 o 19 y le sube a 26 con la sobrecarga hídrica, que es tomarse 1 litro de agua en 1 hora y luego repetirse la prueba de la presión intraocular, entonces ahí nos está diciendo que eso es un glaucoma. El glaucoma destruye fibras nerviosas, afecta la visión y puede llegar a la ceguera. En estos días vi el caso de un muchacho, un señor de 30 años quizás o menos, ciego. Y él dice que quedó ciego porque tenía glaucoma de nacimiento, congénito. No se lo diagnosticaron a tiempo. Cuando lo diagnosticaron, entonces le hacían un procedimiento, le hacían otro, y a la final pues se quedó ciego desde joven. O sea que el glaucoma es causa de ceguera. Puede ser, hay varios tipos de glaucoma, los más conocidos son el glaucoma simple o de ángulo abierto o el glaucoma agudo o de ángulo cerrado. ¿Por qué es crónico y agudo? Porque el agudo, usted está bien y de repente ¡plam!, el dolorón en el ojo, la molestia, visión borrosa, y va al médico, le toma la presión y la tiene altísima. Y alguna vez la vio, no, nunca, siempre había tenido normal. Bueno, es agudo. El glaucoma agudo se llama glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma crónico, pues va subiendo la presión, empieza a sentir molestia, a sentir cosas, que le duele el ojo, para voltear para allá, para voltear para acá, etcétera. Cuando se lo toca le duele, le toman la presión y está alta, o puede estar normal, y hay que hacerle la prueba de sobrecarga hídrica. El de ángulo abierto es el más frecuente, 60%. Ahí está entonces para ver el de ángulo. ¿Qué es el ángulo? Es este ángulo que está aquí. Este ángulo que se forma entre el iris y la córnea. Este es el de ángulo abierto, fíjense que es un ángulo abierto. Y el de ángulo cerrado es porque el ángulo es cerrado. Es porque el ángulo es más estrecho. Entonces, si aquí se produce una midriasis y el iris se retrae, obstruye la salida del humor acuoso y se produce entonces el glaucoma. Esto se trata de una forma, este se trata de otra forma. Entonces, el glaucoma se basa en la alteración en la producción o eliminación de humor acuoso, por lo que el tratamiento debe favorecer o disminuir la producción o aumentar la eliminación de humor acuoso. No se sabe bien la causa del glaucoma de ángulo abierto, pero hay algunos factores de riesgo, como por ejemplo, fíjense ustedes, aquí pone la elevación de la presión intraocular por encima de 21 como un factor de riesgo, pero no es determinante. Hay otros factores de riesgo y hay pacientes con PIO elevado sin presentar glaucoma. Otros factores, antecedentes familiares, generalmente un padre o los dos padres, a veces un hermano, edad, mayores de 50, 45 años, sexo, diabetes mellitus, raza, etc. Glaucoma agudo o de ángulo cerrado se desencadena en forma brusca cuando se interrumpe la salida del humor acuoso por el trabéculo y el canal de Schlemm. Entonces es súbito. La presión intraocular es todavía el único factor sobre el que podemos actuar, disminuir la producción o aumentar la eliminación. Por lo tanto, esos son los objetivos del tratamiento y para eso se utilizan medicamentos. Hay algunos que facilitan la salida del humor acuoso por el trabéculo y el ángulo de Schlemm y los vasos epiesclerales, como el latanoprost. Hay otros que son antagonistas, o sea, son beta bloqueantes, pues disminuyen la producción de humor acuoso, como el timolol. Este es muy importante que lo recuerden, porque este forma parte de nuestro producto para el glaucoma. Hay otros que son alfa-2 selectivos, que también disminuyen la producción de humor acuoso. Y hay otros que también disminuyen la producción de humor acuoso por otro sistema
que es inhibiendo una enzima que se llama anhidrasa carbónica, como la dorzolamida. Muy importante que lo recuerden porque nuestro producto tiene timolol y tiene dorzolamida. Son dos medicamentos que disminuyen la producción de humor acuoso por vías distintas. Uno es porque es un beta bloqueante y el otro porque inhibe a una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que es fundamental para la producción del humor acuoso. Hay otros que son los parasimpáticos miméticos, estimulan la contracción del músculo ciliar, o sea que van a producir miosis para hacer que la pupila se haga más pequeña, para que el iris no obstruya el ángulo esclerocorneal y pueda drenar adecuadamente. Esa es la pilocarpina. Bueno, eso es lo relacionado a glaucoma. Vamos a ver ahora el síndrome de ojo seco. Síndrome de ojo seco, la gente nota que tiene pocas lágrimas. Si usted le da un porrazo por la cabeza, llora. O sea, no quiere decir que no pueda llorar, pero habitualmente produce pocas lágrimas. Del 10 al 20% de la población tiene síndrome de ojo seco, aunque muchos no lo sepan. Y cuando no lo saben, se va produciendo daño en la córnea, se va produciendo desepitelización de la córnea, se forman pequeñas úlceras en la córnea que se pueden infectar, se puede opacificar la córnea y va a interferir entonces con la visión. No hay que esperar llegar ahí porque a lo mejor ya no hay vuelta atrás. Cuando la gente siente molestias en el ojo como arenilla, como si algo le raspara, ya está avanzado el proceso, ya está avanzado, pero hay que atenderlo aunque sea en ese momento. Es más frecuente en mujeres, más frecuente en gente de edad. Entonces aquí vemos la lágrima como con sus distintos componentes, ¿verdad? El componente oleoso, el acuoso y el mucoso se adhieren a la córnea para mantenerla lubricada, hidratada, oxigenada. Entonces se habla es de la unidad funcional lagrimal. Unidad funcional lagrimal. Esta unidad funcional lagrimal, que está conformada por la conjuntiva, por la córnea, por las lágrimas, por todo lo que producen las lágrimas, etc., se puede alterar por factores externos o ambientales como baja humedad, viento, si le está pegando viento, por ejemplo la gente que pone un ventilador por delante, que le pegue en la cara permanentemente ese ventilador, le va a producir un síndrome de ojo seco. Condiciones de trabajo, trabajar todo el tiempo con un computador por delante o con una tableta o con un teléfono. Eso, el teléfono no es porque cuando suena le da el ojo seco, es cuando se pegan horas a mirar la pantalla para ver mensajitos y ver videos. Entonces, todo eso va a afectar la producción del componente lacrimal y altera lo que es la unidad funcional lagrimal y produce ojo seco. También puede ser por enfermedades de las glándulas, sobre todo la de meibomio, porque la persona no parpadea lo suficiente, deja mucho tiempo sin parpadear. O por algunos medicamentos que producen disminución de la producción de lágrimas. Hay dos tipos de ojo seco, el que se llama acuodeficiente, que es por deficiencia en la producción de lágrimas, o el evaporativo, porque produce lágrimas pero las deja evaporar. Una de las razones es la gente que ha tenido parálisis facial, que no puede ocluir bien el ojo. Cuando uno le dice cierre el ojo, le queda un poquito abierto. Ese poquito abierto, día y noche, pues hace que el ojo se seque, porque se evapora las lágrimas. Entonces, eso va a ser una causa de ojo seco y de úlcera corneal y de problemas serios. Entonces, puede ser porque no produzca suficiente lágrima o porque la que produce sea suficiente pero se evapora, se pierde. Hay una serie de factores de riesgo, lo tienen en su manual, léanlo con calma. Hay una serie de síntomas. El de acuodeficiente
siente que lo peor es en la tarde, después de estar todo el día trabajando, haciendo cosas. En cambio, el evaporativo es en la mañana. Hay mucha gente que cuando se duerme deja el ojo entreabierto y se le evaporan las lágrimas. ¿Cuáles son los síntomas? Como si tuviera algo metido en el ojo, o como arenilla, o como algo que le raspa, o como que le quema, ojos llorosos, le molestan con la luz, puede ser que tenga visión borrosa después de trabajar cierto tiempo, cierto número de horas con las pantallas. Y el médico, cuando usted lo van a examinar, le pone un colorante en el ojo, usted no lo ve, pero él sí lo ve, le pone el colorante, le pone la lámpara de hendidura y ahí ve si tiene úlceras o no. Son de desepitelización, no necesariamente úlcera, úlcera ya es muy avanzado. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero evitar los factores desencadenantes, cigarrillo, un ventilador por delante de la cara, muchas horas seguidas en el computador. Se recomienda, si usted lo tiene que hacer, tener un frasquito de lágrimas artificiales y ponerse cada 3-4 horas su gotica en cada ojo. Tomar abundante líquido, ponerse sus goticas, de ser posible que no tengan conservantes y que contengan ácido hialurónico o celulosa tipo caramelosa e hidroxipropilmetilcelulosa. Se tiene que aprender ese nombre. Hidroxipropilmetilcelulosa, porque ese es el componente de nuestras lágrimas artificiales. Hidroxipropilmetilcelulosa, que es una celulosa tipo caramelosa. Si es más avanzado, hay que poner antiinflamatorios tópicos tipo esteroides, ciclosporina. Si es más avanzado, hay que poner lo que se llama un colirio de suero autólogo o factores que se obtienen de las plaquetas, le tienen que sacar sangre, centrifugar y tomar del sobrenadante, etc. O a veces ocluir el ojo. Yo vi una vez una paciente que tenía úlcera en el ojo, se lo mandaban a tapar y no se lo tapaba, se ponía una gasa, pero abría el ojo con la gasa encima y empeoraba la broma. ¿Sabe lo que le tuvieron que hacer? Le agarraron puntos entre el párpado superior y el párpado inferior, así, ¡plac!, y le cerraron el ojo, porque si no iba a perder el ojo por la úlcera que se le formó ahí. Y vamos a ver ahora la conjuntivitis alérgica, que es el último tema de patología. ¿Qué es alergia? Los que estudiaron alergia antes deben recordar esto, ¿verdad? Es la respuesta inmunológica alterada del organismo de un individuo predispuesto cuando está en contacto con un antígeno específico que se llama alergeno. Entonces, es una respuesta inmunológica, que es la misma que nos defiende de los virus, de las bacterias, de los hongos, pero alterada. En una persona predispuesta, ¿cuál es la predisposición? Que está molesto, ¿no? Que tiene sus padres que son alérgicos o sus abuelos que son alérgicos, o que tenía asma cuando pequeño y ahora está presentando conjuntivitis o rinitis o rinoconjuntivitis. ¿Cuándo está en presencia de un alérgeno específico? Resulta de la interacción entre la inmunoglobulina E y el alergeno específico en la superficie de unas células que se llaman mastocitos y basófilos, haciendo que ellos se degranulen y liberen los mediadores químicos de inflamación y de alergia. ¿Cuáles son los alergenos? Son los aeroalergenos. Polvo, polen, moho, hongos, caspa, sobre todo caspa de animales. Hay gente que se la pasa con una conjuntivitis y es porque tiene gato, sobre todo. Lo peor, una de las cosas peores es el pelo de gato. Caspa de animales, también de gatos, de perros. Algunos tienen ratas en la casa, y eso es bien dañino. A veces cucarachas, que también dejan soltar un epitelio de su parte externa, eso también lo puede producir. Aerosoles, como por ejemplo, oye, para que la casa huela rico,
pone una, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la marca? Bueno, se me olvidó, que echa un perfumito ahí en la casa todo el día y eso a lo mejor es lo que le está provocando la conjuntivitis alérgica. También puede ser esporas de plantas, polen de plantas, aunque ya dicen que parece que no es cierto, pero hay una planta que sale en el Ávila que se llama carpín melao, que dice que cuando florece, bueno, todos los riníticos y conjuntivíticos se alborotan. Así como dicen que cuando hay luna llena se alborotan los locos. Así les pasa con el carpín melao a los que tienen rinitis y conjuntivitis. Entonces, una inflamación aguda de la conjuntiva, pero puede ser intermitente, a veces sí, a veces no, o puede ser crónica todos los días, todo el tiempo. Pero es causada por alergenos aéreos, como los que acabamos de ver. Síntomas: pica en los ojos, una picazón de leve hasta intensa, se ponen rojos, cuando son casos muy severos le molesta la luz, se le edematiza los párpados, tiene una lloradera que es la secreción acuosa y muchas veces se acompaña de otras manifestaciones de alergia, principalmente de rinitis o de asma o eczema, que es la alergia en piel. Entonces vemos este jovencito, fíjense ustedes, no solo le ven los ojos rojos, con lágrimas, un poco edematizados los párpados, rojos los párpados, pero también le ven la nariz. Si le ven en la nariz, aquí le ven moquito, le ven esto rojo, o sea que esta persona tiene una rinoconjuntivitis alérgica. ¿Cómo se trata? Bueno, medidas sintomáticas: evitar, lo primero es evitar, si es porque tiene animales en la casa, salga de los animales. Si tiene el perfumador de ambiente ese y eso es lo que se lo está provocando, pues que la casa no le huela tan bien, pero que sus ojos no le estén fastidiando. Evitar el humo de cigarrillo. Antihistamínicos, que pueden ser vía oral o pueden ser tópicos, goticas. Apréndanse esto: cromoglicato, porque uno de los productos que estamos lanzando es cromoglicato para la conjuntivitis alérgica. También pueden ser corticosteroides o corticoides o esteroides tópicos. Apréndanse eso, porque uno de los productos que estamos sacando es una prednisolona, que es un esteroide tópico. Entonces, aquí está prednisolona. Estos son los productos que nosotros tenemos. Este es el resumen. Prednisolona, que es un esteroide que puede servir para la uveitis anterior, para el ojo seco acuodeficiente, tratamiento de segundo nivel, o para la conjuntivitis alérgica. Tenemos cromoglicato de sodio, que es para la conjuntivitis alérgica. Tenemos timolol más dorzolamina, que es para el glaucoma, para disminuir la producción de humor acuoso. Y tenemos lágrimas artificiales, que son principalmente para el ojo seco acuodeficiente, pero también sirve para el evaporativo y para la conjuntivitis alérgica. Ahora los productos, pero bueno, voy a darle rapidito a los productos, pues vamos a ver. Prednisolona es un esteroide, un corticoide que está en suspensión, 10 miligramos por mililitro, es acetato de prednisolona. Antiinflamatorio, antialérgico, y los esteroides también tienen que ver con el sistema inmunológico, aunque no tanto cuando es tópico. Es mucho más potente la prednisolona que la hidrocortisona y que la cortisona. ¿Dónde está indicado? En estados inflamatorios no infecciosos de la córnea, conjuntiva y de la cámara anterior del ojo, en el segmento anterior, cámara anterior o cámara posterior del segmento anterior del ojo. Dosis de la prednisolona: 1 o 2 gotas, 2 a 4 veces al día. De la prednisolona. Otro de los productos, el cromoglicato, ya dijimos que servía para la alergia, la conjuntivitis alérgica. ¿Cómo actúa? Porque estabiliza la membrana de los mastocitos para que no se degranulen y no dejen liberar los mediadores químicos de inflamación.
1 a 2 gotas en cada ojo, 3 a 4 veces al día. Tenemos también la combinación de dorzolamida más timolol. Son dos medicamentos, uno porque inhibe la enzima que se llama anhidrasa carbónica y el otro porque es un beta bloqueante, disminuye la producción de humor acuoso. Son 5 miligramos de timolol y 20 de dorzolamida. Por lo tanto, disminuye la presión intraocular. Esto se coloca una gota cada 12 horas en el ojo afectado. Hay gente que tiene glaucoma en un ojo y en el otro no. Habitualmente es en los dos ojos. Y las lágrimas artificiales, que recuerden es hidroxipropilmetilcelulosa. Hay un producto de la farmacia que es el Lacrifort, que es este mismo componente, hidroxipropilmetilcelulosa. Reduce la tensión superficial, aumenta la viscosidad y alivia el ojo seco. Indicaciones, bueno, para aliviar las molestias de los ojos producidos por irritantes y en el alivio de la sensación de resequedad de los ojos. 1 o 2 gotas todas las veces que haga falta. Si la persona se la puso hace media hora y tiene otra vez la sensación del ojo, de tierrita en el ojo y tal, se la vuelve a poner. Y si es necesario a la media hora se la vuelve a poner. Pero es importante ponérsela para evitar la desepitelización de la córnea que lleva a la formación de úlceras corneanas. Muy triste que alguien haga una úlcera de córnea por no ponerse la gotica. Entonces, queridos amigos, hemos terminado. Ya ustedes tienen el manual, tienen la presentación completa. Esta es una presentación resumida. No llegamos a la hora. Y ahí tienen, pues, haciéndole énfasis en lo que creo que es más importante. Y para que puedan seguir viendo, seguir con el placer de ver, de mirar, pues tienen la línea oftalmológica de Pharmetic. Me contenta mucho haber estado con ustedes. Ya próximamente quizás estaremos en vivo, virtual pero en vivo. Vamos a ver qué pasos vienen ahora. ¿Ok? Muchas felicidades, un abrazo para todos. Muchos cariños a todos, sobre todo los que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y que tengan mucho éxito con este producto. Feliz día o tarde o noche, lo que sea. Hasta luego.